Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de reformas constitucionales en materia de educación. En uso de la voz, el senador Morón Orozco. Reformas a la Constitución y a la ley reglamentaria. Entonces ahí me tiene paciencia, bendito, por favor. Tiene 8 minutos. ¿Más? No menos. Con su permiso, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, ya parecen lejanos los días en que en esta misma tribuna muchas y muchos legisladores afirmamos que era necesaria para México una auténtica reforma educativa, pero que esta no podía ser impuesta desde la Presidencia de la República, ni tampoco al margen de la participación de los maestros de México, ni de la sociedad en su conjunto. Lo dijimos con todas sus letras, no estábamos en contra de una reforma educativa, estábamos en contra de una reforma reducida, antidemocrática, impuesta al Congreso de la Unión y sin debate ni participación real de los maestros. Estábamos a favor de una reforma educativa de fondo, integral, de gran calado, que pusiera en el centro del modelo educativo al ser humano, niñas, niños, profesores, trabajadores, autoridades. Tampoco reñamos contra una educación de calidad, pero esta calidad educativa debe ser con justicia y equidad. También dijimos en 2013, cuando se expuso la reforma educativa del gobierno federal a esta Cámara, que el problema no solo era del contenido de la reforma, era también la ruta, el modo, el método, como lo llamamos muchos maestros, a este proceso, la manera en que debían ser articulados e integrados todos y cada uno de los sectores y actores del sistema educativo nacional, y lo afirmamos con claridad. La reforma educativa presentada por el presidente de México no era la vía, ni de esa forma, ni de las llamadas reformas estructurales. Desgraciadamente, el tiempo nos dio la razón, y no fue la ruta idónea la que eligió el gobierno federal para imponer una reforma educativa. Y digo esto con mucho pesar, porque no era deseable que esta reforma fracasara. Sin embargo, transgredía y lesionaba muchos derechos conquistados por los maestros de México. Aún así, algunos legisladores de la mayor autoridad ética decidieron darle un voto de confianza a la reforma en esta Cámara. Y las autoridades educativas echaron por tierra esa confianza y generaron el malestar generalizado y creciente con el cual está terminando el actual gobierno su administración. Querían que por decreto, con violencia laboral y física, se recuperaría la rectoría de la educación por parte del Estado mexicano. Esa rectoría, el Estado mexicano siempre ha sido la figura más importante en el proceso educativo. Ni la legitimidad, ni la equidad, ni la justicia se adquieren con publicidad ni a golpe de imposiciones. La reforma educativa ha sido un fracaso y nuestro sistema educativo nacional no presenta avances en los principales indicadores, como bien lo ha documentado el mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se necesita humildad para reconocer que la reforma educativa en 2012 y en 2013 se enfocó de manera equivocada, se estigmatizó al maestro y el gobierno federal no fue capaz nunca de asumir sus responsabilidades en el proceso que ha llevado al deterioro de la educación de México en los últimos años. La sociedad mexicana quedó literalmente atrapada en este conflicto en el que la educación pasó a un segundo plano y la implementación de la reforma educativa se volvió ciega e insensible a los reclamos de las y los mexicanos. No tenía que suceder lo que sucedió en Nochistlán el 19 de junio del 2016. No tenían por qué perseguir y disparar contra profesores y contra los pueblos que lo respaldaban. Esto no debió ocurrir y eso lamentablemente que una reforma educativa haya terminado en la represión y en el castigo a la sociedad. Senadoras y senadores, el pueblo de México quiere un cambio y esto se manifiesta cada día con mayor urgencia y esperanza. La sociedad mexicana exige y ya es de alguna manera protagonista de una transformación que será pacífica y democrática, pero que no aceptará más equivocaciones ni simulaciones. Y este gran cambio
tendrá que pasar por el ámbito de la educación. Estamos listos para dar un salto cuantitativo en educación, hacia una educación con perspectiva social, humanista, tecnológica y científica, que lejos de aislar y rezagar a México en todas las mediciones internacionales, como ha ocurrido últimamente año con año, lo integre desde su propia cultura al mundo global, pero no en desventaja, más bien con la fortaleza de que los primeros beneficiados de este gran cambio serán las y los niños mexicanos. Por lo anterior, el día de hoy presentamos una iniciativa de reforma educativa alterna, con justicia y equidad, que articula el interés superior de las niñas y niños de México y su derecho a una educación integral con la defensa de los derechos laborales y humanos de los profesores de México, y que además avanza precisamente hacia una evaluación integral de todos los componentes del sistema educativo nacional, que sirva realmente para transformar sustantivamente los contenidos y las condiciones mismas de la educación, y al mismo tiempo proteja a la educación como un derecho inalienable para todas y todos los mexicanos. ¿Qué plantea la iniciativa que hoy presentamos y en qué es diferente a la reforma educativa del 2012? Primero, se reforma el artículo 3 de nuestra Carta Magna para suprimir el carácter punitivo hacia los derechos adquiridos laborales y humanos de los maestros, y para sentar las bases de una evaluación integral de todos los componentes del sistema educativo nacional. Todas y todos deben ser evaluados, autoridades, maestros, educandos, así como planes y programas de estudio e infraestructura educativa. 2. Se reforman diferentes artículos de la Ley General de Educación para reorientar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa como un componente sustantivo del sistema educativo nacional, y que también reorientará la evaluación hacia una función diagnóstica integral de todos los componentes del sistema educativo nacional. Reorientar las funciones del Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa para que éstas sean con fines exclusivamente estadísticos y no administrativos, que afectan los derechos laborales del personal del sistema educativo nacional. Orientar la evaluación diagnóstica hacia el ingreso, la promoción y el reconocimiento en el servicio profesional docente para suprimir la vinculación punitiva entre evaluación y permanencia. 3. Se reforman diferentes artículos de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para ampliar el concepto de calidad de la educación, ambiguo, mercantil y puramente instrumental en la reforma del 2012. La definimos como calidad de todo el sistema educativo nacional, que implica derecho a la educación, relevancia, pertinencia, equidad, democracia y justicia. Se propone la formación de un consejo de evaluación que funcione de abajo hacia arriba, integrado por trabajadores de la educación y autoridades educativas, y reorientar la evaluación y establecerla como una actividad integral establecida en 4 subsistemas. 1. Evaluación de educandos. 2. Evaluación docente. 3. Evaluación de centros educativos. 4. Evaluación de políticas, planes, programas y demás componentes del sistema educativo nacional, incluyendo las autoridades. 4. Se reforman diferentes artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente para restablecer los derechos laborales y humanos de los trabajadores de la educación, dar certeza a la labor docente y dignificar la misión magisterial, que la permanencia del profesor en el sistema educativo nacional depende estrictamente de las leyes vigentes en materia laboral y no de un condicionamiento ilegítimo de una evaluación, que el perfil del ingreso al sistema educativo nacional retome la pertinencia de establecer el perfil pedagógico docente de los egresados de las escuelas normales o de las instituciones formadoras de docentes, garantizar el pleno reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas en materia educativa, garantizando también el derecho de igualdad y libre determinación de las mismas comunidades indígenas, consagrado en el artículo 2 de la Carta Magna. Senadoras y senadores, esta iniciativa que hoy presentamos y con la cual concluyo mis actividades como senador, significa también el fin de un camino en este Senado de la República en el que he dado mi mayor esfuerzo para contribuir en la transformación de mi estado, Michoacán,
y de mi país. Al mismo tiempo, se abre un nuevo horizonte lleno de esperanza, con signos alentadores de que vendrá una gran transformación para todas y todos. Como docente, como profesor, líder sindical, legislador, padre de familia e integrante de proyectos políticos con pensamiento de izquierda, es para mí una gran satisfacción y responsabilidad presentar una iniciativa de esta envergadura. En ella hay muchas horas de trabajo con profesores, muchas mesas de análisis de la educación en Michoacán y en México, muchos recorridos por mi estado, muchas voces que no alcanzan a llegar a esta tribuna, pero que son también la riqueza de Michoacán y de México. Las voces de miles de estudiantes y de profesores y de trabajadores de la educación que resuenan y exigen un México diferente. Voces que piden educación y más educación, pero que también piden gobiernos y autoridades austeras, legisladores austeros, dedicados de tiempo completo a articular todas las voces que tienen el derecho a sentarse a discutir el rumbo de la educación en México. Exigen una reforma educativa bajo un enfoque de derechos donde tenga la misma importancia garantizar el derecho de las niñas y los niños a una educación de calidad, así como el derecho de los maestros a conservar todas sus conquistas laborales y su estabilidad en el empleo. No es posible un país democrático, de prosperidad económica y con instituciones fuertes, que erradique la corrupción y la impunidad sin educación. El próximo sexenio será el sexenio de la educación, o a México le costará mucho trabajo salir del bache histórico en el que se encuentra. La mejor arma contra la violencia, contra la impunidad, contra los feminicidios, contra la desigualdad, contra la corrupción, es sin duda la educación. Estoy seguro que se pueden procesar una real reforma educativa, salón por salón, escuela por escuela, con base en los consensos y con legitimidad, para transitar de la confrontación a la construcción colectiva de lo que será la herramienta principal del desarrollo nacional en México, la educación. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senador Raúl Morón Orozco.